En esta edición de Estilo Punta quiero llevarlos conmigo a un viaje único, un viaje en auto desde Punta del Este hasta Santiago de Chile, cruzando la inmensa pampa argentina y desafiando la majestuosa cordillera de los Andes. Un viaje de casi 2.000 kilómetros de ruta atravesando 3 países. Comenzamos nuestro viaje en Punta del Este, la ciudad turística más famosa del Uruguay. El recorrido comienza por la Rambla Claudio Williman. A un lado, el mar, con ese aire salino, y al otro lado, los edificios modernos que forman parte del perfil urbano de Punta del Este, todos con vistas a la hermosa playa Mansa. En este tramo aprovecho para invitarlos a ver en nuestro canal más videos de Punta del Este, donde mostramos sus playas y rincones más icónicos. Y seguimos por la Rambla en dirección a Punta Ballena. Dejando atrás Punta del Este, el paisaje va cambiando poco a poco. Aparecen más curvas, más verde, menos construcciones y el tráfico es tranquilo, ideal para manejar y disfrutar del entorno. A los pocos minutos hacemos nuestra primera parada para mostrarles el mirador del kilómetro 126 de la ruta interbalnearia, que ofrece vistas espectaculares de la bahía de Maldonado. Es un punto muy visitado por turistas que buscan fotos panorámicas antes de continuar el viaje. Retomamos el camino y tomamos la ruta 9, dejando atrás la costa. Luego conectaremos un tramo de la ruta nacional 8 para conectar con la ruta 11 y finalmente con la ruta 1, que nos llevará a Colonia del Sacramento. Uruguay es uno de los países con más proporción de tierra fértil por habitante en el mundo. Y su economía sigue fuertemente anclada en el campo, la ganadería y la agroindustria. Mientras avanzamos, es fácil entender por qué nuestro país vive del agro. Acá se planta soja, trigo, maíz, arroz, girasol y cebada. Y también hay forestación de eucaliptus y pinos. El trayecto que hemos tomado por la ruta 9, 8, 11 hasta la ruta 1 desde Punta del Este hace que evitemos entrar a Montevideo. Desde que salimos de Punta del Este hasta la entrada de Colonia llevamos casi 5 horas de manejo y más de 310 kilómetros de ruta. Las palmeras de la ruta 1 son un elemento característico de los accesos a Colonia, incluyendo Colonia del Sacramento y Colonia Valdense. Las palmeras son consideradas parte del patrimonio paisajístico y cultural de la zona. Una vista espectacular que lamentablemente en algunos sectores viene sufriendo los embates de un insecto que se ha vuelto plaga nacional y destruye este tipo de palmera. Si desean que suba más videos de Uruguay, por favor háganmelo saber en los comentarios. Aquí atravesamos los departamentos de Maldonado, Canelones, San José y Colonia. Llegamos a Colonia del Sacramento, una de las ciudades más bellas y representativas de la historia del Uruguay. Colonia del Sacramento fue fundada en 1680 por el portugués Manuel Lobo, como un enclave estratégico frente a Buenos Aires
en plena disputa por el control del Río de la Plata entre España y Portugal. En la entrada principal al barrio histórico se encuentra la Puerta de la Ciudadela y sus murallas, que fueron parte de la fortificación portuguesa de 1745, donde aún se conserva el puente de madera y el foso defensivo. Esta ciudad cambió de manos varias veces. En 1680 fue fundada por Portugal, pero en 1681 España la tomó. Entre 1683 y 1777 cambió de dominio entre España y Portugal 7 veces. Finalmente, con el Tratado de San Ildefonso de 1777, España obtiene el control definitivo. Entre sus atractivos principales se encuentra la Calle de los Suspiros, una de las postales más famosas de esta ciudad. Es una calle empedrada del siglo XVIII con casas coloniales de piedra y techos de teja. Se dice que los condenados a muerte caminaban por allí lanzando sus últimos suspiros. Su barrio histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 gracias a la conservación de su trazado portugués con calles angostas en ángulo irregular y construcciones coloniales españolas y portuguesas. Cada esquina tiene un cartel de cerámica portuguesa que indica el nombre de la calle, manteniendo el estilo colonial. Colonia tiene una oferta gastronómica variada, desde bodegones coloniales hasta restaurantes gourmets frente al río. Muchos restaurantes y cafés tienen terrazas o jardines floridos, ideales para disfrutar de la tranquilidad del barrio histórico. Aquí los turistas pueden aprovechar el viaje para conseguir artesanías de la zona y comprar souvenirs de su paseo. En el medio del casco histórico se encuentra la Plaza Mayor o Plaza de Armas. Allí se puede sentir la mezcla de arquitectura portuguesa y española. Alrededor hay galerías de arte, cafés con mesitas al aire libre y museos. El Faro de Colonia fue construido en 1857 sobre las ruinas del convento de San Francisco Javier de 1686, que fue destruido por un incendio en el siglo XVIII. Mide 26 metros de altura y tiene una escalera caracol de 111 escalones en su interior. Colonia del Sacramento recibe cada año a cerca de 500.000 de visitantes, que llegan atraídos por su historia y su encanto colonial. La mayoría son argentinos, seguidos por uruguayos y brasileños, aunque también se dejan ver turistas de Chile, Europa y Norteamérica, que disfrutan de recorrer sus calles empedradas a paso lento. Después de explorar la riqueza histórica y el encanto único de Colonia del Sacramento, nos preparamos para una nueva etapa del viaje, pero esta vez dejando atrás tierra firme para surcar las aguas del Río de la Plata.
Subimos al ferry en la terminal del puerto de Colonia, un punto neurálgico que conecta Uruguay y Argentina en una ruta fluvial con gran tradición. El viaje en ferry desde Colonia hasta Buenos Aires dura aproximadamente 1 hora y 15 minutos. En cuanto a la distancia, es de aproximadamente 66 kilómetros. El Río de la Plata no es un río común, es uno de los estuarios más anchos del mundo, con una extensión que en su punto más ancho supera los 220 kilómetros, abarcando un área que parece un pequeño mar interior. Este cruce no solo une 2 ciudades y países, sino también 2 culturas hermanas, con historias compartidas y destinos entrelazados. La conexión fluvial es, además, una ruta estratégica que durante décadas ha facilitado el intercambio comercial, turístico y cultural entre Uruguay y Argentina. A medida que nos acercamos a la costa argentina, empieza a distinguirse en el horizonte la gran urbe de Buenos Aires. Nuestro ingreso a Buenos Aires es por el Puerto Madero, un barrio que refleja la modernidad y renovación urbana de Buenos Aires, con sus muelles restaurados y paseos ribereños llenos de vida. Lugar que pueden conocer viendo otros videos que tengo en mi canal. Buenos Aires a menudo es llamada la París de Sudamérica por su arquitectura europea y estilo cosmopolita. Uruguay, Argentina y Chile comparten una influencia europea significativa, ya que nuestros países fueron colonizados por potencias europeas, principalmente España y Portugal, lo que estableció las bases del idioma, la religión, el sistema legal, la organización política y la arquitectura. La Plaza de Mayo es el núcleo histórico y político de la ciudad. A su alrededor se ubican la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el Cabildo. Aquí se erige la Pirámide de Mayo, primer monumento nacional de Argentina. Y sobre todo eso y mucho más les cuento en los videos de la temporada 5 en mi canal. Después de descansar en Buenos Aires, retomamos nuestro viaje en auto rumbo a Santiago de Chile. Y el primer desafío es cruzar la inmensa pampa argentina por la Ruta Nacional 7, conocida como la Ruta del Libertador General San Martín. Esta ruta conecta Buenos Aires con Mendoza y desde allí con la cordillera de los Andes. Y salimos temprano para aprovechar la luz del día, ya que estas rutas, aunque son nacionales y bien señalizadas, tienen tránsito pesado de camiones que transportan granos, carne y mercadería hacia los puertos del Río de la Plata. Viajar de día nos da mayor seguridad y visibilidad para adelantar en tramos de ruta simple. En cuanto dejamos atrás el conurbano bonaerense, se abre la Pampa Argentina, una llanura inmensa que parece no tener fin. Argentina es uno de los principales productores de carne vacuna del mundo y en este recorrido es común ver grandes extensiones de pastoreo, silos metálicos y maquinaria agrícola marcan el paisaje típico de esta región, que es el corazón productivo de Argentina.
Aquí dominan los cultivos de soya, maíz, trigo y girasol, que se exportan principalmente a China, la Unión Europea y países de América Latina. La Ruta 7 es el corredor de camiones cerealero por excelencia en Argentina. Es habitual cruzarse con trenes de carga que transportan granos y con silos junto a la ruta. Este tramo es monótono pero fascinante. Kilómetros de horizontes abiertos y un cielo inmenso que acompaña al viajero. La zona pampeana genera la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. Gran parte de lo que vemos en los camiones rumbo a Buenos Aires o Rosario terminarán en barcos hacia el mundo. De vez en cuando la ruta corre paralela a las vías del tren Belgrano Cargas, que transporta granos y mercaderías al puerto. La Ruta Nacional 7 es una de las arterias viales más importantes de Argentina. Une Buenos Aires con Mendoza y continúa hasta el Paso Internacional Cristo Redentor, conectando directamente con Santiago de Chile. Este tramo es parte del corredor bioceánico, clave para el transporte de mercaderías entre el Atlántico y el Pacífico. Si bien no hay datos oficiales actualizados del tránsito pesado diario en esta ruta, una estimación razonable sitúa la cantidad diaria de camiones entre 5.000 y 10.000, pudiendo superar este rango en periodos de alta actividad agrícola. Aquí estamos por el paso sobre la laguna La Picasa, la cual en las inundaciones de 2017 cubrió más de 11 kilómetros de asfalto, obligando a cerrar el paso y desviar todo el tránsito. Pero luego de algunas modificaciones en la ruta, en 2019 volvió a abrirse. En nuestro viaje, cada 8 horas de manejo, hacemos un tramo completo. En el camino realizamos paradas estratégicas para descansar. Viajar descansando evita accidentes, especialmente en rutas largas y rectas donde la monotonía puede jugar en contra. En Rufino solo nos detenemos a dormir y recuperar energías para continuar el viaje al día siguiente rumbo a Mendoza. Después de descansar en Rufino, retomamos nuevamente la Ruta Nacional 7 para completar el último tramo hacia Mendoza, la tierra del vino argentino por excelencia. La ruta vuelve a mostrarnos la pampa argentina en todo su esplendor, con sus campos de girasoles, trigo y soja. Y obviamente aquí es muy común ver maquinaria pesada del agro en la ruta. En el recorrido, las estaciones de servicios como la YPF, la Action o la Shell son perfectas para cargar combustible y también para comprar algo para comer en los mini mercados que generalmente son muy buenos. Estas paradas estratégicas también nos permiten estirar las piernas, cambiar de conductor y revisar el auto, algo fundamental en viajes largos por rutas transitadas por el transporte pesado. Nuestros 3 países son exportadores importantes de productos agropecuarios, cada uno con sus particularidades.
Uruguay se destaca en carne bovina, arroz, soja y productos forestales. Argentina es fuerte en soja, maíz, carne bovina y productos lácteos. Y Chile, aunque con un sector agrícola diverso que incluye frutas, vinos y aceite de oliva, también es un exportador relevante de carne y productos agrícolas. Recorrer las rutas del Cono Sur hoy es también ver el futuro girando en el horizonte. Molinos eólicos se alzan sobre campos y sierras, testigos de la apuesta de Uruguay, Argentina y Chile por una energía más limpia y renovable. En este sentido, Uruguay fue el gran referente. En pocos años logró que más del 90% de su electricidad provenga de fuentes renovables, donde la eólica juega un papel clave. En Argentina, el impulso es más reciente, pero visible, mientras que Chile, por su parte, combina su geografía extrema con innovación. 3 países unidos por un mismo giro, el del viento transformándose en energía. Los molinos eólicos, también conocidos como aerogeneradores, varían en tamaño, pero generalmente sus torres miden entre 80 y 120 metros de altura. Como parte del proyecto de mejoras de la Ruta 7, un gran tramo antes de llegar al peaje de Justo Daract, la ruta, que es de una sola vía, cada cierto tiempo tiene un tercer carril de sobrepaso y es parte de un proyecto de transformación de la ruta en autopista por parte del gobierno. En este tramo nos encontramos con 2 controles fitosanitarios. Aquí te revisan el auto y pasas por un espacio donde rocían el vehículo con una sustancia que logra prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la agricultura y la salud animal del país. Te recomendamos que en cada estación de servicio hagas una parada para cargar combustible. También limpiar el parabrisas, porque los insectos en la pampa son inevitables. La Ruta 7 conecta la Avenida General Paz en Buenos Aires con el portal argentino del túnel Cristo Redentor, en la frontera con Chile, a lo largo de casi 1.300 kilómetros. El tramo que atravesamos por llanuras, lo que coloquialmente se llama La Pampa, abarca casi 1.000 kilómetros de largo y va desde los alrededores de Buenos Aires hasta el ingreso a la provincia de Mendoza. Tramo por el que pasamos por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Así que se imaginarán qué es lo que más vemos en el camino. Sí, pampa, pampa y ¿saben qué? Más pampa. El tramo de San Luis por la Ruta 7 es el más cómodo y moderno del corredor que une Buenos Aires con Mendoza y Chile. Dejando Justo Daract atrás, en el límite con Córdoba, la ruta se transforma en doble vía, con 2 carriles por sentido, separados por un amplio cantero central, con defensas, señalización, banquinas amplias y luminarias en toda su extensión de más de 200 kilómetros. La denominada Autovía de las Serranías Puntanas recorre la provincia de este a oeste hasta el límite con Mendoza, formando parte de casi 400 kilómetros de traza doble si se considera la continuidad hacia Luján de Cuyo. A ambos lados de la ruta podemos ver distintas esculturas que homenajean la historia y la cultura puntana, que se refiere a las expresiones culturales y la identidad de los habitantes de la provincia de San Luis. Las réplicas de dinosaurios que vemos al costado se deben a la importancia paleontológica de la región,
que es parte de la extensa Ruta de los Dinosaurios, un recorrido que destaca los hallazgos de fósiles en parques nacionales y provinciales de la zona. Si bien en los últimos años el mantenimiento no es tan impecable como lo fue en su momento, sigue siendo un alivio para el viajero poder recorrer este tramo de doble vía donde los adelantamientos son seguros y el tráfico pesado fluye sin estrés. Hay 10 peajes desde Buenos Aires hasta Mendoza. El costo total aproximado para un auto particular ronda los 2.700 pesos argentinos. Y a lo largo del trayecto hay alrededor de 30 estaciones de servicio. Finalmente, después de 8 horas de manejo, comenzamos a ver los primeros viñedos de Mendoza. Apenas entramos a la provincia, los viñedos se extienden a ambos lados de la ruta, señal de que estamos entrando en la región vitivinícola más famosa de Argentina, enmarcados por un clima seco y soleado que permite producir los famosos Malbec, reconocidos en todo el mundo. Uruguay, Argentina y Chile somos países ubicados en el cono sur de América Latina y compartimos similitudes geográficas, históricas, culturales y económicas. La ganadería y la agricultura son sectores fundamentales para la economía de los tres países, generando divisas a través de la exportación de productos como carne, lana, cueros, cereales, oleaginosas y vinos. Para Uruguay, la agroganadería representa el 80% de las exportaciones totales, siendo este el pilar del comercio exterior. Argentina exporta cerca del 50% de su valor externo gracias al agro. En cambio, en Chile, el agro representa el 26,9% del total de exportaciones. Tras horas de pampa y llanura, el paisaje empieza a cambiar. A la altura de Guaymallén y Godoy Cruz, la carretera se vuelve urbana. Shoppings, barrios residenciales y carteles de bodegas marcan el pulso de una provincia que combina ciudad y tradición vitivinícola. Y como ya les habíamos comentado, nos gusta manejar con luz del día, disfrutando del paisaje y sin apuros. Y Mendoza ofrece el escenario ideal para esa pausa. Con las montañas como telón de fondo, Mendoza, que es la última gran ciudad en nuestro recorrido, nos ofrece una parada ideal para descansar, comer algo y dormir para retomar camino al día siguiente hacia el cruce por la cordillera de los Andes. Los invito a ver los videos de mi canal donde les mostramos algunos de sus lugares más emblemáticos, sus plazas arboladas, el Parque General San Martín y el imponente Cerro de la Gloria, entre otros. Cruzar la cordillera de los Andes es una de las experiencias viales más impactantes de Sudamérica, pero no por los 360 kilómetros de viaje desde Mendoza hacia Santiago, sino por sus impresionantes paisajes y los desafíos que representa la ruta y sobre todo el descenso de la Cuesta Los Caracoles en Chile. Y comenzamos el trayecto de hoy tomando la avenida Costanera, que bordea el canal principal de la ciudad de Mendoza. El día está hermoso y con un clima muy agradable. La avenida nos lleva directo al acceso oeste, donde continuaremos nuestro viaje por la Ruta Nacional 7, directo hacia Chile.
El tránsito a esta hora ya está bastante movido. Colectivos, autos y algunos camiones avanzan hacia los accesos de la ciudad. Descansar en Mendoza fue reconfortante. Es una ciudad con muy buena infraestructura hotelera que sorprende por su calidad y variedad. Como ciudad turística por excelencia, ofrece desde pequeños hospedajes boutique hasta hoteles de lujo con vista a la cordillera. Todo pensado para que el visitante se sienta cómodo. De a poco, en el camino, vemos las señalizaciones que indican que vamos por buen camino. Pronto estaremos haciendo una breve parada en la moderna estación de servicio de Uspallata. Los primeros asentamientos españoles en Mendoza en 1551 iniciaron la vitivinicultura con variedades europeas de vid. Aunque los pueblos indígenas originarios de la región de Cuyo, los huarpes, ya cultivaban uvas. Más tarde, la llegada de inmigrantes europeos, sobre todo italianos, consolidó la cultura del vino y expandió la industria vitivinícola mendocina. A lo largo de la ruta por Mendoza vemos estos viñedos perfectamente alineados que reverdecen por el sistema de riego heredado de los huarpes que aprovechaban el agua del deshielo. Los álamos de Mendoza actúan como cortinas rompevientos, algo clave en una provincia desértica y ventosa como Mendoza, donde la sonta puede dañar hojas, flores y frutos. Además, ayudan a mantener la humedad del suelo y evitan la erosión en zonas donde el agua es un recurso limitado. Y apenas dejamos Mendoza, poco a poco aparece la precordillera, esa primera línea de montañas que anuncia la inmensidad de los Andes. La precordillera mendocina es el primer gran sistema montañoso que aparece al salir de la llanura hacia la cordillera de los Andes. Se extiende paralela a la cordillera principal, al oeste de la provincia de Mendoza, y funciona como una transición entre el piedemonte y la alta montaña. Claramente no estamos solos en la ruta. Camionetas y autos mendocinos, camiones de gran porte que ya viajan hacia Chile y turistas que comienzan su aventura hacia la montaña, todos comenzando este gran viaje hacia el corazón de la cordillera. La precordillera se extiende desde el departamento de Las Heras, en las afueras de Mendoza capital, hasta Uspallata, y se desarrolla entre los 600 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, con cumbres más bajas que la cordillera principal. La precordillera presenta cerros bajos y alargados comparados con los picos de la alta montaña, pero no dejan de ser un espectáculo, más para nosotros los uruguayos, por ejemplo, que no solemos tener grandes elevaciones en nuestra geografía. Muchos cerros tienen laderas áridas, casi sin vegetación, debido al clima seco y continental que hay aquí casi todo el año. En verano, las temperaturas suelen ascender a más de 30 grados centígrados, pero en invierno suelen bajar por debajo de los 0 grados. Sin embargo, aunque el clima andino tiene contrastes muy marcados entre verano e invierno, la nieve puede permanecer en las cumbres más altas, incluso en pleno diciembre, como vemos a lo lejos, adentrándose más en la cordillera.
pronto, el paisaje se abre de golpe y el embalse Potrerillos se muestra como un espejo turquesa rodeado de montañas áridas. Este dique, inaugurado en 2003, cumple varias funciones. Regula el río Mendoza, evitando crecidas, genera energía hidroeléctrica, vital para la región, y se ha convertido en un atractivo turístico por sus aguas cristalinas y su entorno natural. Las laderas que rodean el embalse están salpicadas de alojamientos de montaña, cabañas y áreas de camping. Aquí llegan turistas para pesca, kayak, windsurf y trekking, y en invierno es el punto de partida hacia los centros de esquí. La precordillera de Mendoza es una ruta natural de tránsito. Desde mucho antes de la llegada de los europeos, los valles de la precordillera fueron corredores naturales de comunicación donde los pueblos originarios y sus habitantes, como los huarpes y grupos nómades andinos, utilizaban estos pasos para el intercambio de bienes y alimentos entre los valles del actual Chile central y el piedemonte argentino. Por aquí pasaban trueques de sal, obsidiana, tejidos y alimentos entre las distintas comunidades andinas. Con la colonización española, estos mismos valles se transformaron en caminos de arrieros y comerciantes. Estas eran rutas para el traslado de ganado, cueros y productos agrícolas desde el interior del Virreinato del Río de la Plata hacia Chile y para traer mercaderías del Pacífico que luego seguían hacia Buenos Aires. El valle del Río de Mendoza, bordeado por la precordillera, se consolidó así como un corredor estratégico y económico mucho antes de que existieran las rutas asfaltadas. A medida que vamos dejando atrás los primeros cerros de la precordillera, la Ruta 7 comienza a adentrarse en un paisaje más agreste y montañoso. El río Mendoza se convierte en nuestro compañero constante, corre a nuestra derecha, con aguas que en verano son turbulentas y marrones, cargadas de deshielo cordillerano, y en invierno se vuelven más tranquilas y azuladas, reflejando incluso el cielo. El paso de la precordillera mendocina está ligado a uno de los episodios más importantes de la independencia sudamericana. José de San Martín, gobernador de Cuyo y jefe del ejército de los Andes, eligió estos valles como primer tramo del cruce hacia Chile en la campaña libertadora de 1817. La precordillera fue el inicio de un gran desafío. Tras dejar la ciudad de Mendoza, las tropas se adentraban en este terreno árido y escalonado, donde debían adaptarse al clima seco, a los caminos de cornisa y a la logística de transporte de cañones, víveres y mulas. Fue aquí donde se organizaron los primeros campamentos antes de internarse en la alta cordillera. Este trayecto era vital porque permitía fraccionar el cruce, primero el ascenso gradual de la precordillera y luego la travesía de los pasos más altos de los Andes.
Hoy recorrer esta zona es seguir los pasos del Ejército Libertador, una historia que se siente en monumentos, placas y antiguos puestos de control militar a lo largo de la ruta. La precordillera de Mendoza no solo es histórica, sino también un destino turístico y deportivo de relevancia internacional. Los tramos, como Portillos Uspallata, son de los más fotografiados por quienes visitan la provincia. Aquí se realizan distintas actividades de montaña, como el trekking y el senderismo, ya que múltiples senderos permiten explorar quebradas y miradores naturales, desde donde se observan barrancos, cerros de colores y el río Mendoza. También se practica escalada en roca. Algunas paredes de la precordillera son utilizadas por escaladores locales. También se hace mountain bike y travesía en 4x4. Mientras que en los rápidos del río Mendoza se suele ver a los turistas haciendo rafting. La precordillera funciona como transición paisajística y climática para quienes buscan experimentar la cordillera principal. En cuanto vemos algún vehículo averiado en la ruta, nos recordamos la importancia de haber chequeado el auto en cada parada que hemos hecho. Es bueno recordar que en la Ruta 7, si quedas parado con tu vehículo, debes contactar al Automóvil Club de Argentina y para poder hacer uso de sus servicios debes tener la documentación en regla y contar con el certificado de póliza única de seguro de responsabilidad civil Mercosur, que es obligatoria para los vehículos extranjeros en cada país. La Ruta 7 atraviesa esta zona donde las montañas caen casi a pique sobre el camino. Para poder mantener el tránsito seguro frente a desprendimientos de roca, aludes de nieve y fuertes lluvias, se construyeron una serie de pequeños túneles y cobertizos excavados en la roca o apoyados contra ella. Estos túneles están enumerados a lo largo del ascenso hacia el Paso Cristo Redentor. Los túneles son cortos, algunos de apenas unos metros y otros que llegan a un centenar. Acompañan un recorrido cargado de historia y paisajes icónicos como el Puente del Inca, la Cueva de Guido, la Quebrada de Soberanía y, finalmente, las cuevas, antes de entrar al túnel internacional. Los cerros de la Alta Cordillera son auténticos murales geológicos. Sus colores rojizos son por presencia de hierro, el color amarillo por azufre y sedimentos arenosos, los verdes y azulados por trazas de cobre y otros minerales. El viento y el agua han esculpido estos montes durante millones de años, creando barrancos, laderas irregulares y riscos afilados que impresionan desde la ruta. En esta ruta es bueno estar atentos a señales de desprendimiento de rocas, especialmente tras lluvias o deshielos. En invierno, algunos túneles
pueden quedar parcialmente bloqueados si hubo aludes de nieve. Aunque modestos en tamaño, son clave para la seguridad vial y a la vez le dan al trayecto un aire de aventura, con la sensación de ir literalmente pegado a la montaña. Al pasar por ellos es recomendable reducir la velocidad, ya que tanto al entrar como al salir los cambios de luz y las curvas son bruscos. Esta cordillera se formó al final de la era mesozoica, a finales del Cretácico tardío, por el movimiento de la convergencia de la placa de Nazca debajo de la placa sudamericana. En la configuración de su relieve han tenido más importancia los movimientos sísmicos y la actividad volcánica posteriores que los agentes erosivos externos. En la morfología actual se encuentran elevadas cordilleras, junto con extensos altiplanos y profundos valles longitudinales paralelos a los grandes ejes montañosos. Los valles transversales son escasos, salvo en esta zona de los Andes, Argentina, Chile. Muchos de los principales depósitos de minerales metálicos del mundo están asociados con los bordes de las placas convergentes, como los Andes o las montañas rocosas. Tras más de 100 kilómetros de viaje, ya estamos por entrar en Uspallata, la localidad más visitada de este cruce cordillerano después de Mendoza. Esta localidad es un oasis verde en medio de la montaña, rodeado de álamos, sauces y pinos, que acompañan las calles y la ruta como un pasillo natural. El cartel que anuncia Uspallata se siente como un descanso visual y emocional para los viajeros, especialmente para muchos que hacen esta travesía en moto o en bicicleta. Aquí todos encuentran una pausa antes de enfrentar la cordillera alta.
El paisaje comienza a abrirse, dejando ver un valle más amplio, donde la vegetación vuelve a aparecer: álamos, sauces y cultivos que rompen la aridez de la cordillera. Uspallata se encuentra a 1751 metros sobre el nivel del mar y es un refugio natural entre montañas. Aquí confluyen historia, turismo y servicios para quienes se aventuran hacia la cordillera alta. Su nombre proviene de lenguas originarias y está asociado a paisajes y refugios de altura. Antes de la llegada de los españoles, este valle era utilizado por huarpes y pehuenches como zona de descanso y cruce hacia Chile. Fue punto de posta para arrieros, comerciantes y expediciones militares. A fines del siglo XIX, la llegada del tren reforzó su rol logístico y comercial como punto intermedio entre Mendoza y la frontera. Hoy, Uspallata es punto de abastecimiento para viajeros y destino turístico en sí mismo. Aquí se pueden visitar las bóvedas de Uspallata, hornos de fundición de cobre del siglo XVIII. Restos del ferrocarril trasandino aún se ven en el valle, como recuerdo de la conexión ferroviaria entre océanos. Aquí los aventureros vienen a hacer cabalgatas, mountain bike y senderismo en quebradas y cerros. A las afueras de Uspallata, en el kilómetro 1151, la estación de servicio YPF es excelente. Esta estación es destacada por ser una de las más grandes del país y ofrece servicios tanto para el turista como para los transportistas. Acá paramos a revisar que el auto esté en condiciones, ya que ahora sí estaremos encarando el tramo de cordilleras y no hay más estaciones de servicio hasta la base de los Andes del lado chileno. El valle del río Mendoza se estrecha y la ruta corre ahora entre acantilados. Algunos de estos acantilados llegan a los 60 u 80 metros e incluso hasta 100 metros de altura, cortados de forma casi vertical por la erosión del río. A medida que avanzamos, la ruta comienza a serpentear entre montañas cada vez más imponentes. La altitud aumenta progresivamente y con ella los paisajes se transforman.
La cordillera de los Andes ocupa la zona occidental de América del Sur, bordeando toda su costa en paralelo al Océano Pacífico. Tiene una longitud de 8.500 kilómetros, por lo que es la cordillera continental más larga de la Tierra. Nace en el extremo sur de Sudamérica, en Tierra del Fuego, atravesando de sur a norte los territorios de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y el occidente de Venezuela al norte. Tiene un ancho variable de entre 250 y 750 kilómetros. Su altitud media está entre los 3.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Esta es la zona central, donde los Andes se ensanchan, dando lugar a las mesetas elevadas del altiplano y la puna, compartidas por Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Desde el altiplano central hacia el norte del Perú y en Ecuador se vuelve angosta nuevamente. En Colombia se vuelve ancha al dividirse en 3 ramales: cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. Esta última continúa hacia el noroeste, entrando en Venezuela, convirtiéndose en la cordillera de Mérida. Desde el altiplano hacia el sur, la cordillera tiene dirección general norte-sur, zona en la que se hallan las montañas más altas. En el extremo austral se curva y toma dirección oeste-este y se hunde en el Océano Atlántico, al oeste de la isla de los Estados. Los Andes centrales se extienden desde Perú hasta el Nevado Tres Cruces, donde se ubica la frontera entre Argentina y Chile. Esta es la zona de mayor ancho. Sus cordones montañosos se caracterizan por ser continuos y elevados. No posee un solo paso de montaña por debajo de los 4.000 metros. Es común encontrar autos argentinos ya del lado chileno, también de vez en cuando algún brasileño y en menor medida autos paraguayos o uruguayos, como el caso nuestro. Pero si creíamos que éramos de los turistas que se aventuraban en auto desde lejos, miren estos aventureros del vehículo de adelante, con matrícula de Italia. Mientras avanzamos por la cordillera de los Andes, entre curvas, es imposible no pensar en la riqueza que esconden estas montañas. Bajo su silencio de roca y nieve late la historia de millones de años de choques tectónicos donde la placa de Nazca se hunde bajo la sudamericana.
levantando estas cumbres y al mismo tiempo cocinando minerales en las profundidades. En Chile, este proceso ha sido un verdadero tesoro. Sus montañas, abiertas hacia el Pacífico, dejaron al descubierto enormes yacimientos. Allí nacieron gigantes como Chuquicamata, Escondida y El Teniente, que convirtieron al país en el primer productor mundial de cobre. De sus minas también salen molibdeno, oro, plata y litio, haciendo que más de la mitad de sus exportaciones dependan de la minería. Cada grano metálico que viaja al mundo comenzó su historia aquí, en el calor oculto de los Andes. Argentina comparte la misma geología andina y posee importantes yacimientos metalíferos, sobre todo en el noroeste y Cuyo, en San Juan, Catamarca y La Rioja, donde se destacan el oro y cobre, en Baladero y Bajo de la Lumbrera, la plata en Cerro Vanguardia y especialmente el litio en los salares del Triángulo del Litio, en Jujuy, Salta y Catamarca. La minería representa en Argentina menos del 10% de sus exportaciones, ya que muchos depósitos están más ocultos bajo la cordillera y su desarrollo ha sido más reciente que en Chile. Chile y Argentina deben su riqueza mineral a la misma causa tectónica, pero Chile ha liderado la exportación minera por la exposición y antigüedad de sus yacimientos, mientras que Argentina está creciendo sobre todo en oro y litio. En este momento vamos atravesando Punta de Vacas, un pequeño paraje de montaña que aparece entre las curvas de la ruta. Desde aquí, si miramos hacia el sur, podemos ver el imponente volcán Tupungato. Su cumbre nevada, que se alza a más de 6.500 metros de altura, sobresale por encima de las montañas que lo rodean. Los Andes presentan condiciones óptimas para la realización de diversos deportes como el montañismo, el senderismo y el balsismo. El esquí, el tablanieve y otros deportes invernales están muy desarrollados en Argentina y Chile. En los Andes de transición se encuentra la mayor concentración de centros de esquí del hemisferio sur, después de Nueva Zelanda. Siguiendo la ruta encontramos Penitentes, histórico centro de esquí mendocino fundado en 1979, con 25 pistas y capacidad para cientos de visitantes. En invierno, la nieve transforma la zona en paraíso blanco para esquiadores. En verano, sus laderas muestran la formación rocosa conocida como penitentes, picos de hielo alargados esculpidos por el viento. Argentina y Chile comparten los picos más altos de los Andes, entre ellos el nevado Ojos del Salado, el volcán más alto del mundo y la segunda cumbre más alta del continente. De los 10 volcanes más altos del planeta, 6
Son compartidos entre Argentina y Chile. 3 están en Argentina y 1 en Bolivia. Estas cumbres son seguidas por la Cordillera Blanca, ubicada en Perú, la Cordillera Real de Bolivia y los Andes ecuatorianos. En la zona andina argentina, la Gendarmería Nacional mantiene distintos puntos de control y seguridad vial. Uno de ellos es el Subdestacamento de la Dirección Nacional de Vialidad, Control de Ruta, que funciona como una base operativa para supervisar el tránsito, garantizando el cumplimiento de normas y brindar asistencia en área de alta montaña. Estos controles suelen encontrarse en tramos clave antes de zonas de riesgo, como túneles, áreas de cuevas pronunciadas o próximos a aduanas y pasos fronterizos. A lo largo del camino vemos restos del antiguo ferrocarril trasandino que unía Mendoza con los Andes en Chile. Sus puentes de hierro, túneles abandonados y rieles oxidados son un recordatorio de una época en la que el cruce andino se hacía por tren a vapor, una hazaña que marcó la historia de la región. El Aconcagua es el pico más alto de América y del hemisferio occidental, y es escalado por expediciones de todo el mundo. Este es el túnel 14, uno entre varios túneles entre el kilómetro 1122 y 1132. La velocidad máxima dentro de los túneles es de 40 km por hora y se recomienda extrema precaución al conducir, debido a la baja visibilidad y al tránsito pesado. A 88 kilómetros de Uspallata nos encontramos con la localidad de Las Cuevas, que se encuentra a una altitud de 3.185 metros sobre el nivel del mar. Entre 1910 y 1984 funcionó aquí una estación del ferrocarril trasandino, la cual era la más transitada de las estaciones intermedias de la línea, en gran parte debido a que era la última estación del lado argentino para luego cruzar el túnel y pasar al lado chileno. Los carteles de la ruta anuncian la distancia que queda de recorrido hacia Reñaca, Viña del Mar y La Serena, los balnearios más famosos de Chile. Para muchos mendocinos y turistas argentinos, este es el camino natural hacia el verano en las playas chilenas. A medida que la ruta continúa su último ascenso en territorio argentino, alcanzamos el peaje de Las Cuevas. Este punto marca el fin del recorrido argentino y la entrada a la zona fronteriza.
Pocos kilómetros más adelante aparece el hito máximo del cruce andino moderno, el túnel Cristo Redentor. El túnel fue inaugurado en 1980 y tiene 3.080 metros de longitud. El túnel cuenta con 1.516 metros en territorio argentino y 1.564 en el territorio chileno. Este túnel reemplazó el antiguo y peligroso camino de los caracoles del Cristo Redentor, que ascendía hasta los 3.832 metros, junto al monumento binacional que aún se mantiene en lo alto como símbolo de fraternidad entre los dos países. La frontera internacional está en el centro del túnel, donde se marca la división con la bandera de cada país. Este túnel es la columna vertebral del comercio y el turismo andino. Miles de camiones lo cruzan cada semana, llevando mercaderías entre océanos. Turistas y locales lo utilizan como puerta de entrada al país vecino. Y su operación depende directamente del clima, pudiendo cerrar temporalmente en invierno por nevadas o riesgo de aludes. Al salir del túnel, Chile nos da la bienvenida con una escena imponente. La ruta 60CH se abre paso entre las montañas y nos recibe con sus cobertizos amarillos. Estas enormes estructuras de acero y hormigón parecen galerías que abrazan la cordillera. Su misión es clara: proteger a los vehículos de los aludes y desprendimientos que pueden caer desde las laderas escarpadas, sin aislar al viajero del paisaje. La luz entra a través de sus aberturas y el viento sigue su camino, dándole a cada paso un aire de aventura. Si los comparamos con los cobertizos del lado argentino, la diferencia es evidente. En Argentina, la protección existe, pero las estructuras son más sencillas y menos frecuentes. Muchas veces se limitan a tramos cortos o a galerías de hormigón sin aberturas laterales. Sin embargo, Chile ha invertido en una infraestructura más moderna y continua, con cobertizos que cubren los puntos más críticos de la ruta, garantizando mayor seguridad y fluidez del tránsito internacional, incluso en épocas de nieve o lluvias intensas. Esa sensación de pasar de un túnel histórico a una carretera bien protegida y pensada para los desafíos de la montaña hace que la Ruta 60CH sea no solo segura, sino también un espectáculo en sí misma, acompañando a cada viajero en el descenso hacia el Valle de la Aconcagua. Frente a nosotros, el complejo fronterizo Los Libertadores. Este es el primer contacto oficial con Chile. Aquí, la aduana chilena realiza controles exhaustivos. Se revisa el equipaje y el interior del vehículo. Se controlan productos frescos para proteger la agricultura chilena y se solicita toda la documentación personal y vehicular. El complejo fronterizo Los Libertadores está situado a 3.200 metros sobre el nivel del mar, en la región de Valparaíso, y miles de camiones y vehículos lo cruzan cada semana, convirtiéndolo en una arteria vital para el Mercosur y el Pacífico.
Cuenta con sistemas integrados de control aduanero y migratorio entre Chile y Argentina para agilizar el tránsito. Aquí hacemos la salida de Argentina y la entrada a Chile en el mismo lugar. El tiempo de espera en la frontera puede ser rápido en verano, pero en temporada invernal o días de tránsito intenso, los camiones y buses internacionales forman largas filas que ralentizan el cruce. Tras completar el trámite, oficialmente estamos en Chile y la ruta internacional CH60 nos invita a uno de los descensos más famosos de Sudamérica, la Cuesta de los Caracoles. Antes de comenzar el descenso por la cuesta Los Caracoles, a nuestra derecha asoma el hotel y centro de esquí Portillo, que está a 2.880 metros sobre el nivel del mar y destacado por la laguna del Inca, un espejo azul profundo rodeado de montañas, andariveles y pistas que en temporada invernal reciben esquiadores de todo el planeta. Portillo fue la sede del primer campeonato mundial de esquí alpino en Sudamérica en 1966. Desde entonces se ha convertido en un centro de entrenamiento para equipos nacionales de esquí de todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Italia y Australia, quienes lo utilizan durante el verano del hemisferio norte. Apenas salimos del centro de esquí Portillo, Chile nos da la bienvenida nuevamente y el camino comienza a inclinarse y ante nosotros, de a poco, se despliega uno de los descensos más impresionantes del continente, la Cuesta de los Caracoles. Bajar por la cuesta Caracoles es como entrar en un escenario donde la montaña muestra tanto su majestuosidad como su severidad. Desde el complejo fronterizo Los Libertadores, el camino empieza a descender suavemente, pero pronto se encamina hacia uno de los tramos viales más icónicos y exigentes de los Andes. Desde aquí, en los miradores, podemos observar los andariveles del centro de esquí Portillo, que en invierno están siempre colmados de turistas que vienen atraídos por la cordillera andina. Las primeras 9 curvas son amplias y menos cerradas, permitiendo que los vehículos se acomoden al descenso. Aquí la pendiente todavía no es tan brusca y la sensación es más de contemplación que de tensión. Es la parte donde muchos conductores se confían, aunque la clave es empezar desde aquí con una velocidad controlada, porque lo más exigente aún está por venir. La complejidad radica en que este es un camino de alta montaña. Los cambios de clima son repentinos. El viento puede soplar con fuerza lateral y la altitud sigue afectando la capacidad de reacción de conductores no habituados. En verano, la precaución principal es el calor en el asfalto que puede reducir la adherencia, junto con el tráfico intenso de turistas y camiones. En invierno, la historia cambia drásticamente. Nieve, hielo y neblina pueden cubrir la cuesta entera. Aquí entran en juego las cadenas para neumáticos, las restricciones de paso y los cierres preventivos por parte de vialidad. Hay días en que las máquinas quitanieves trabajan sin descanso para mantener la ruta abierta. Este primer tramo da una falsa sensación de tranquilidad, pero pronto
La cuesta se convierte en la verdadera leyenda. 20 curvas cerradas, estrechas, encadenadas una tras otra, como un espiral tallado en la montaña. Es el tramo donde el apodo de Caracoles cobra sentido. El descenso se vuelve dramáticamente más empinado y técnico. El mejor punto para filmar las 29 curvas es desde arriba, poco después de Portillo, en la zona de miradores. La vista aérea desde aquí es una de las imágenes más famosas de la cordillera chilena. Desde arriba, el trazado parece una escalera de piedra. Desde abajo, se ve como un enjambre de vehículos que sube lentamente en caravana. Una carretera imposible que desafía la lógica, pero que, como ya sabemos, une dos países y dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Aquí es donde los camiones y buses internacionales deben descender con cambios bajos, frenos controlados y extrema atención. El camino serpentea sin descanso, curvas de 180 grados, paredes de roca a un lado y un precipicio al otro. Si hablamos de distancia, son casi 1000 metros de descenso intenso desde Portillo hasta la zona del complejo Los Libertadores, comenzando a una altitud inicial de 3.200 metros sobre el nivel del mar. A lo largo de los años, la cuesta ha sido escenario de accidentes que van desde despistes menores hasta colisiones graves. Muchos ocurren por exceso de velocidad, fallas mecánicas o distracciones en el tramo más cerrado. El tránsito pesado, camiones que vienen desde y hacia el puerto de Valparaíso, añade un desafío extra. Su menor capacidad de frenado obliga a calcular sobrepasos con mucha cautela. Quien la recorre por primera vez suele llegar al final con una mezcla de alivio y asombro, porque al terminar el zigzag, la ruta se abre hacia el Valle de Aconcagua y se siente como si uno hubiera pasado una prueba de resistencia, disciplina y respeto por la montaña. Bajando de la cuesta Los Caracoles, dejamos atrás las curvas más cerradas, pero seguimos en plena zona de montaña. En este primer tramo, la ruta todavía está protegida por los característicos cobertizos amarillos. Estos cobertizos suelen llevar las huellas del invierno bien marcadas. En la parte alta del camino, donde las nevadas son intensas y las temperaturas bajan a varios grados bajo cero, el hielo y la nieve se acumulan sobre estas estructuras durante meses. En el interior, a la altura de las vigas, todavía pueden verse las marcas que deja el hielo que se forma por la condensación y luego gotea, dejando surcos grisáceos sobre el amarillo brillante. A lo largo del trayecto, cada tanto, la carretera nos muestra pistas de emergencia para vehículos, largas rampas de grava que se internan en las laderas, diseñadas para que los camiones o autos con fallas de frenos puedan detenerse de manera segura.
Y a medida que vamos dejando atrás los últimos cobertizos, el paisaje se muestra un poco más verde. Primero son manchas aisladas en las laderas, luego arbustos y, poco a poco, más vegetación se extiende sobre las montañas, que todavía se alzan con gran tamaño a nuestro alrededor. El primer peaje que encontramos al descender de la Cuesta Los Caracoles rumbo a Santiago de Chile está ubicado en la Ruta 60 en el tramo bajo de la precordillera, antes de llegar a los sectores más abiertos del Valle Central. Mientras seguimos por la ruta, empiezan a aparecer las mallas de contención en las laderas. Grandes redes de acero que cubren paredes rocosas para atrapar piedras sueltas antes de que lleguen al asfalto. En Chile se maneja por la mano derecha, como en la mayoría de América y Europa continental. Los extranjeros pueden conducir con su licencia original si es válida y está vigente, generalmente acompañada de una traducción oficial o el permiso internacional de conducción, si está en otro idioma. Se deben usar luces bajas en carreteras cuando hay poca visibilidad. En túneles es obligatorio encender las luces. En cuanto a la prioridad, en cruces sin señalizar, tiene prioridad quien viene por la derecha. En rotondas, los que ya están dentro tienen prioridad. Al ingresar con un vehículo extranjero, debes contar con el seguro obligatorio contra terceros, conocido como SOAP, Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, el cual se compra al ingresar. No hay tolerancia para manejar bajo la influencia de drogas o alcohol. Las multas y sanciones pueden incluir retención del vehículo, suspensión de licencia y multas muy severas. Mientras bajamos, el río Aconcagua va formando pequeñas caídas de agua que descienden desde las quebradas laterales, cruzando bajo la ruta en pasos canalizados. En esta zona, pequeñas centrales hidroeléctricas aprovechan la gran cantidad de caudal de agua que baja por los ríos de montaña. También utilizan la corriente rápida del agua del deshielo y lluvia para generar electricidad sin necesidad de grandes represas. A medida que avanzamos, cruzamos pequeños poblados de montaña con casas bajas, techos de teja y comercios de ruta. El paisaje empieza a suavizarse. En las lomas aparecen manchas verdes, arbustos y de vez en cuando algunos árboles que anuncian que dejamos atrás la altura extrema y nos acercamos hacia el Valle del Aconcagua. Entre un pueblo y otro, la carretera se ensancha y atraviesa sectores más abiertos, donde el verde del valle ya comienza a mezclarse con las plantaciones ordenadas de frutales y viñedos que prosperan gracias al clima privilegiado de la zona central chilena. En este tramo pasamos junto al antepuerto de camiones, una gran explanada donde largas hileras de vehículos pesados esperan su turno para cruzar la frontera.
Las matrículas son una muestra de la diversidad del tránsito: Brasil, Argentina, Paraguay y por supuesto Chile. El movimiento es constante y ordenado, pero la magnitud del lugar impresiona. El último tramo hacia Santiago es más relajado, pero no menos interesante desde el punto de vista paisajístico. Poco a poco, el escenario de alta montaña cede terreno a la fertilidad del valle chileno. Campos verdes y frutales comienzan a rodear la carretera. Viñedos y plantaciones de nogales y paltas anuncian la riqueza agrícola de la zona. El clima más templado y húmedo se hace evidente, y los cordones precordilleranos quedan a la vista, recordándonos que la montaña sigue cerca, aunque ya dejamos atrás su dureza. Siguiendo la ruta, antes de entrar a uno de los túneles, se alza a nuestra derecha el Casino Enjoy Santiago, una construcción moderna y llamativa que contrasta con el entorno natural. Para muchos viajeros es señal de que el descenso hacia la zona urbana ha comenzado, recordándonos que la gran ciudad de Santiago ya está cada vez más cerca. Un poco más adelante llegamos a una estación de peaje. Allí el flujo de camiones sigue siendo intenso, muchos de ellos provenientes de Brasil y Argentina que cruzan Chile rumbo al puerto del Pacífico. Este punto de control marca el inicio de la zona de autopista concesionada y es una referencia clara de que dejamos atrás el camino más angosto y de montaña para entrar en un tramo más fluido, diseñado para un tránsito de mayor velocidad y volumen. La ruta se interna de nuevo entre cerros y hacia la izquierda aparece el Alto Huechún, popularmente llamado el Cerro del Indio, por su silueta característica que se parece al rostro de un indio. Aquí vamos por autopista Los Libertadores. Ya dejamos la región de Valparaíso atrás y entramos en la región metropolitana de Santiago. En este trayecto, además de ver las precordilleras de los Andes a la izquierda, podemos ver la cordillera de la costa a mano derecha, envolviendo la región. Gracias a esta configuración geográfica, los ríos que descienden de las montañas, como el Mapocho, el Maipo y el Yeso, han sido las venas de agua que alimentaron a los primeros asentamientos que hoy sostienen la agricultura y el consumo de toda la cuenca. Desde tiempos coloniales, esta geografía protegida favoreció la instalación de viñedos, huertos y chacras, que aprovecharon los suelos fértiles formados por las cenizas volcánicas y los sedimentos fluviales. Aquí aprovechamos para detenernos en una estación Copec, conocidas por su excelente infraestructura, baños limpios, mini market, cafetería y áreas de descanso, ideal para hacer una pausa después de la tensión del cruce. Esta ha sido una travesía continental. Partimos desde Punta del Este, cruzamos la Pampa Infinita Argentina, subimos a la precordillera mendocina y atravesamos la cordillera de los Andes para llegar finalmente a Chile.
Antes de despedirnos, queremos invitarte a seguir viajando con nosotros. Si quieren ver más sobre nuestros paseos por Santiago, Mendoza o Punta del Este, pueden visitar los videos de nuestro canal. Sus comentarios son siempre bienvenidos. Y si disfrutan de nuestro trabajo, su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a traerles nuevas rutas y destinos para descubrir juntos. Si llegaron hasta el final del recorrido, les agradecemos de corazón por acompañarnos en esta travesía en auto por 3 países que, aunque distintos en su geografía, comparten el alma de nuestra Sudamérica. Nos vemos en el próximo video.